son los que rompen, como un Lutero, como un Calvin, lo anterior, porque empiezan a entender o a explicar desde otro modo lo que estaba pasando en todo ese tiempo que fue una religión. ¿Sí? Guarda con el perro. ¿Cómo empiezo? Uno de los que mayor estudiaron las religiones a través de todos los tiempos, desde ese lugar, desde ese momento histórico y desde las herramientas de investigación, fue la India. Fue quien estudió los sistemas de pensamiento y quien más se acercó no a una religión y sí a un sistema de pensamiento fue Gautama el Buda en la India, Confucio y Lao Tse en China y Japón, que llegó. Personajes que formaron religiones hay pocas a las que en realidad hubo, pero con el tema de haber impuesto esta religión como verdad y las anteriores como profanas, es que se fueron perdiendo históricamente el origen. Pero si hoy indagamos el cristianismo y buscamos el zoroastrismo, que es mucho más anterior al cristianismo, el cristianismo es zoroastrismo, solo que no sigue a Zoroastro, sigue a Jesús. ¿Ok? Pero los conceptos, la cosmovisión vamos a llamar, el concepto, la síntesis, a veces no el método que es con cánticos uno o con rituales otro, vamos a ver, a clasificar, pero ¿quién hizo la clasificación más clara? Fue el yoga. Dentro de las visiones orientales, el vedantismo definió bastante, pero el yoga clasificó los modos de conectarnos con algo superior. En algunos está afuera, en otros está afuera y adentro, en otros está solo adentro. Esto es más, el que está solo adentro, la divinidad, es más no dual o advaita. Y cuando Dios está afuera y hay alguien a quien obedecer, que es un abad, es dvaita o dual, donde necesito ir creando una serie de reglas. Las reglas determinan una religión, las reglas y la litúrgica. El ritual viene de repetir, algo que tiene que hacerse exactamente, y que vienen personas, que son los patriarcas, que van perfeccionando el ritual, y solo ellos tienen el permiso de un cambio de ritual. Pero si viene alguien que se inspiró lejos del patriarca ese, o ya muerto el patriarca, puede ir formando nuevas religiones, como por ejemplo el cristianismo es uno, pero hay alguien que interpretó de un modo tal el cristianismo que se llaman los testigos de Jehová, que es cristiano, pero no es católico apostólico romano, pero es cristiano. Todo esto vamos a empezar a entenderlo. Mi modo de ser es de alta síntesis. Yo en un ratito les voy a explicar toda la evolución de las religiones, los métodos y los sistemas. Y luego en encuentros posteriores vamos a ir desarrollándolo, aquellos que conocemos. Y se nos va a hacer con mucha claridad, como por ejemplo en los orígenes, el Om no es budista, lo incorpora el budismo. Vamos a ir viendo que viene del Nepal, que no es la India. Y cómo tiempo después el budismo incorpora el Om. Pero en los comienzos, cuando uno ve el budismo primitivo, que es uno solo hoy, el que lo conserva puro, que es Vipassana, es una técnica, que es un ejercicio, ya voy a hablar de esto, es el único que tomó los 5 discursos de Gautama el Buda y el otro fueron personas que haciendo Vipassana, estando con Gautama, cuando muere Gautama, se les ocurren nuevos modos de budismo, llegando al más moderno, al budismo zen, que son aquellos que sin estar con el creador directo del sistema, hasta la técnica de Vipassana no tiene nada que ver con el budismo del Dalai Lama ni con el budismo zen. Y eso tenemos que entenderlo, porque en realidad lo otro fue llamado budismo por los que interpretaron que estaban interpretando a Buda.
tendría que llamarse budismo, es la técnica directa de esos 5 discursos que en Vipassana se escucha en el idioma Pali, que es el idioma de Buda, y se hace la práctica que él propuso. Él no propuso imágenes, él no propuso escuela, él no propuso túnicas, y vamos a ir viendo cómo la historia del hombre, creyendo conectado por expansión de conciencia, empezó a ponerle otros nombres, empezó a ponerle dioses, como el budismo del Dalai Lama, que es un budismo del norte de la India, que no es el budismo de Gautama el Buda. Ahora, no quiero tocar la fe de ustedes, yo les estoy hablando históricamente. No es el budismo japonés, no es el budismo de la New Age, no es el budismo no es el budismo de la Hermandad Blanca, donde Gautama el Buda está en 9ª dimensión y es el Señor del mundo. Eso fueron canalizaciones. He conocido a la canalizadora en forma personal, ya falleció hace tiempo, con 92 años, que canalizó todo lo de la Hermandad Blanca, Lucy Littlejohn, en Estados Unidos, y ella no era ni budista, ella era canalizadora, era maestra jardinera, y nosotros damos como hecho lo que no entendimos cómo fue el proceso. Gracias estuvo presente cuando conectimos gente de Long Island, que vino Noemí, que estaba con la persona que canalizaba, y te acuerdas que nos contaba que ella le llevaba perfumitos, supo mucho de Shambhala, y todo esto fue creado por una mujer que canalizó, pero no hay verdad científica, hay una verdad que se llama tu fe, en que vos leíste eso y te simpatizó, pero entonces estamos hablando de fe, y ahí no me voy a meter, pero entendámoslo que 2 mujeres, la que luego se llamó Amada Miriam, que se hizo el complemento del amado El Moria, eran 2 personas como ustedes, Jardín Infante, que empezaron a canalizar, que habían estado con Alice Bailey, se retiran, como se retiró de Alice Bailey, junto a Alice Bailey. Esto hay que entenderlo, de la Sociedad Teosófica, Max Hendel, Rudolf Steiner y otros más. Tenemos que entender y saber todo esto. Y cómo la Sociedad Teosófica, Krishnamurti se vuelve en contra de la Sociedad Teosófica, diciendo que él ningún maestro lo había visto, y se separa. Esto hay que entenderlo, yo se los voy a explicar. Yo no voy a herir su fe, pero si vienen conmigo, abran la cabeza para entender cómo se originó. ¿Cómo se originó todo el trabajo de Saint Germain? Con 2 mujeres que en su casa canalizaban, nada más. Y todo lo que dijeron fue un montón, hasta que en 1990 estábamos nosotros, no hay más canalizadores según esta mujer, no hay más Shambhala ni templos de luz, porque Shambhala era el corazón del hombre, porque Kuan Yin se transformó en la capacidad de ser misericordioso, y sin embargo hay gente que canaliza a Kuan Yin hoy. Entonces, ¿cuál es la verdad? Sepamos cuál es la verdad. La última verdad es tu fe, entonces no es verdad, es tu fe. Pero entendamos, yo me encargué de encontrar mis 3 explicaciones, porque tenía un aspecto, yo soy un tipo de una búsqueda espiritual muy grande, pero fui científico en el momento que estuve en una universidad y que me recibí con un título. Esto no me permitió ser irrespetuoso, pero hay cosas que son así, hay que saberlas. Si estás trabajando en Saint Germain, tenés que conocer cómo vino la mano. Si no, perdonen, pero es una fe muy primitiva, la fe ciega. Estamos acá evolucionando, haciendo una fe de conciencia, porque en última instancia conectate vos con ella. Basta que te diga alguien lo que es la verdad, su verdad, te contó de su verdad. Por eso vamos a tocar acá un tema, voy a tratar de ser lo más dulce y delicado, donde la verdad es relativa, pero sí de ese momento que se vivenció como viaje sagrado, era verdad. Pero luego, como todas las cosas, va evolucionando esa verdad, y deja de ser esa verdad absoluta, donde es así, o puedo llegar a quemarte o a cortarte la lengua. Y esto no fue de una religión, estos son las ideologías del hombre. Fue una verdad en su momento, un reinado.
determinado fue la verdad en su momento un gobierno o un imperio, pero a través del tiempo no fue la verdad. Fue un proceso donde estamos aprendiendo, y esto va al territorio de lo religioso, al territorio de lo político, al territorio de lo sociológico o al territorio de la comida, donde ¿cuál es la última verdad? Si es